tardes nuevamente a todos y cada uno de ustedes que se están conectando y todos los que estamos aquí, mi esposa y este siervo de Dios. Quisiéramos estar firmes, que no flaqueemos, que sigamos adelante y que sea el propósito de nuestro Dios que nos siga usando como instrumentos. Nuestros hermanos cristianos en el primer siglo batallaron, no como nosotros. Nosotros simplemente ocuparnos en su palabra, ocuparnos en la oración y continuar adelante para que nosotros, cuando nuestro Dios nos llame, vayamos a vivir eternamente con Él. Y esa era la preocupación de todos y cada uno de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cómo los motivaba, cómo eran encarcelados, cómo eran latigados. Y el propósito de él era que todos se mantuvieran firmes. El apóstol Juan en sus cartas, aunque en el libro de los Hechos casi no se menciona, pero en sus cartas nos motiva que sigamos firmes en la fe, que tenemos un abogado que nos ayuda, que tengamos su palabra, que sigamos firmes, que nos da las suficientes herramientas para continuar adelante. El apóstol Juan en su primera carta, en la segunda carta y también en el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo no se queda atrás. Yo sé que después de mi partida, ahí en el capítulo 17, en el 20, por ahí, en el 20, 21 del libro de los Hechos, no me acuerdo bien, dice, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre todos y cada uno de los apóstoles preocupados, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo mira y todo lo ve, preocupados. Pero el apóstol Pedro no se quedaba atrás, motivando a nuestros hermanos en el primer siglo. Por ejemplo, en la primera carta de él, que fue escrita probablemente en el año 60 o 65, los motivaba con palabras a que se mantuvieran firmes en la fe. Y la segunda carta también les mandaba palabras, combatir algunas creencias de aquellos maestros que se aprovechaban para desviar, si fuere posible, a los escogidos. Y por eso les decía, manténganse firmes en las cosas que hemos nosotros batallado. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, palabras del apóstol Pedro cuando ya estaba anciano, porque Pedro cuando estaba en su discipulado, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba caminando, cuando él estaba junto con nuestro Señor Jesucristo, era uno. Pero también cuando estaba en su ministerio, cuando estaba con toda fuerza, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 3, 4, 5, en el 8, todos, en cada uno de ellos que hemos leído. Pero ya cuando está el apóstol Pedro en sus cartas nos da fuerzas. Ya anciano de la iglesia, pero también anciano en su vejez. En el año 65 al 67 se escribió la segunda carta del apóstol Pedro, pero nos enseña, nos da fuerzas. Es más, palabras antes de morir nos da aliento para que nosotros continuemos en la fe. ¿Quién se acuerda de algunas palabras de sus padres que le daban? ¿Sabes qué, hijo? Haz este propósito, tú sigue adelante, te voy a encargar esto. Aun cuando está nuestro padre, nuestro hermano o algún ser querido, nosotros nos retumba en nuestra mente, en nuestro corazón, esas palabras antes de morir. Antes de morir, por ejemplo, mi hermana decía las palabras que daban mi hermana Margarita García Valdés, que era mi madre. Decía, mira, hija, yo sé que voy a morir y no me queda mucho tiempo, pero yo tengo un guardadito ahí para que tomes de ahí y puedas cubrir mi
para que la funeraria, cuando ya esté muerta, que ustedes no se preocupen de nada. Yo tengo un ahorradito ahí para que ustedes echen mano de ella, mientras que mis hijos que están en los Estados Unidos les van a mandar otro dinerito y ahí vas a cubrir todos los gastos. Fíjense, palabras que de ser humano que nosotros en la tierra podemos oír, podemos recordar. Bueno, el apóstol Pedro de la misma manera decía estas palabras. Fíjense ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 12, ahí vamos también a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, del 12 al 21. Del 12 al 21, vuelvo a repetir, segunda de Pedro, del capítulo 1, del 12 al 21. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjense, el apóstol Pedro, antes de morir, antes de ir con nuestro Señor Jesucristo, fíjense el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense, bien clarito. El 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día escurezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspirada, es profecía de la Escritura y de interpretación privada. Voy a repetir el 20 porque no leí bien. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar nuevamente poniendo estos versículos en manos de nuestro Dios, y que Dios nos dé la sabiduría de poderlo nosotros aprender y enseñar también. Padre Dios, ponemos tu palabra en tus manos. El propósito, Padre eterno, es poder entenderla, poderla nosotros explicar a aquellas personas que no conocen de ti, pero también los hermanos que conocen de la palabra, que podamos edificarnos, Padre eterno. Ponemos esta palabra en tus manos y me pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense el apóstol Pedro, palabras antes de morir, palabras que nos pueden que nosotros podemos aprender de ella para que sigamos firmes, para que nosotros no seamos fácilmente de nuestro modo de pensar. El apóstol Pedro les enseñaba lo que presenciaron sus ojos, lo que vieron, lo que él estuvo cerca y palpando a nuestro Señor Jesucristo, viéndolo él, caminando con él,
estando cerca de 3 años con Él, conviviendo con Él. ¿Por qué no? Durmiendo con Él. Nos recuerda aquella ocasión cuando iba en el lago de Genesaret. Nuestro Señor Jesucristo durmiendo en la barca y ellos asustados porque esa tempestad había caído sobre ellos, de ellos. Él vio con sus propios ojos y ahora Él nos los ha declarado, nos lo ha escrito y nosotros podemos aprender y leerlo de su propia mano. Lo que presenciaron sus ojos. Y luego dice el versículo 19 que nosotros, Pedro, nos enseñas que tenemos la palabra profética más segura. Nosotros no podemos creer más de lo que está escrito. Simplemente nosotros tenemos la palabra, lo perfecto, para que por medio de ella nos guiemos y estemos en un tiempo, en algún día, en la presencia de nuestro Dios por medio de su palabra. Pero también nos dice el apóstol Pedro que esta escritura fue inspirada por Dios y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Todos los que tenemos en la palabra de Dios, 66 libros, hablábamos por la mañana, son nada más y más que suficientes para que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Por eso el tema en esta tarde, en esta noche, se llama así: las últimas palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. Ese es el tema en esta tarde. Las últimas palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. ¿Por qué las últimas palabras? Porque ellos contemplaron, ellos vieron con sus propios ojos y nosotros ahora estamos seguros y creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y estaba entre ellos por alrededor de 40 días. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó con ellos y decía el apóstol Pablo, primero se le apareció a Cefas. Ahí dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 14, por primera vez se le apareció a Cefas. Y luego a los 12, fíjense ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primero se le apareció a Cefas, luego en el versículo 4, en el 5, y que se le apareció a Cefas. Fíjense, lo vamos a leer desde el 4. Y que fue sepultado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pedro fue el primero que nuestro Señor Jesucristo se le apareció, porque apareció a Cefas y después a los 12. Que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y a otros duermen. Y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. ¿Cómo el apóstol Pedro estaba seguro? ¿Cómo el apóstol Pedro podía testificar? ¿Cómo nosotros podemos creer que de primera mano él decía que este Jesús que había muerto, este Jesús que anduvo 3 años con ellos, o nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, pero él presenció con sus propios ojos? Y aún nos recuerda que después de los 40 días, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro con mucha seguridad, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros lo crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho
Señor, con esa seguridad hablaba, y con esa seguridad nosotros tenemos que hablar y testificar que Jesucristo vive hoy en día y que está a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos recuerda cuando estaba en el día de Pentecostés, ahí a plena predicación, él decía, este David que ha muerto está entre nosotros sus huesos, pero Jesús no está en sus huesos. Porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, desde el libro de los Salmos. No dejarás que su santo vea corrupción. No dejarás que su santo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitas que tu santo vea corrupción. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Él les enseñaba, Él les exhortaba, Él les decía que los huesos de David, como lo tenían por profeta, estaba entre ellos. Pero Jesús está en el cielo, está, y ahí va a estar por un buen tiempo, pero va a venir, y va a venir por todos y cada uno de nosotros que estamos firmes en la fe. Y ese es el propósito del apóstol Pedro, transmitirnos en la mente y en el corazón que sigamos firmes, que nosotros no oigamos cosa de hombre, sino cosa de Dios por medio de su palabra. Fíjense cómo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, el capítulo 2, libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 29 en adelante, les testiguaba y les decía que ese Jesús que había muerto, había resucitado, el cual nosotros somos testigos. Y ya esta es la predicación como a la mitad, pero lo hacemos así para que nosotros podamos adquirir todo el conocimiento que nosotros podamos alcanzar en esta tarde, porque tenemos limitada aproximadamente 1 hora. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Lo que acababa de decir en el Salmo 16:10. Viéndolo, dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Qué bonito, qué hermoso. De sus propios ojos, testigo de ello, él presenció, él vio. ¿Se acuerdan que en la mañana mencionábamos cómo Pedro lo seguía de lejos? Y cómo Pedro lo negó, y cómo estaba sentado con los que estaban ahí cerca, con las mujeres que estaban ahí cerca del fuego, y cómo estaban los soldados, y después nuestro Señor Jesucristo lo miró, y él se volteó amargamente y lloró. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios, de que nuestro hermano Pedro presenció todas esas cosas. Y ahora todos los que hablaron de la palabra, ahora nosotros creemos. Ahora nosotros podemos estar seguros que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que no hay nada ni nadie que nos pueda engañar si vamos a la Escritura, si vamos a los acontecimientos que el apóstol Pedro presenció. Fíjense ahí en Mateo, en el capítulo 17,
Pedro ahí en Mateo capítulo 17, hablando de lo que presenció nuestro hermano Pedro cuando estaba en la tierra y ellos caminaban con nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 17, dice, fíjense desde el 1 en adelante, Mateo 17, en la transfiguración, que el apóstol Pedro presenció y ahora nosotros nos lo dice y nos lo enseña de primera mano. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le apareció Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oí. Él nos está diciendo que de la misma manera como él lo presenció, a nosotros también nos lo enseña y nos lo dice para que nosotros estamos firmes en lo que él nos ha declarado. Palabras, las últimas palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. ¿Pudiéramos nosotros creer a alguien mentira antes de su muerte? ¿Pudiéramos pensar que nuestro hermano Pedro nos pudiera echar mentiras? No, no es así, porque no nomás es Pedro. Él presenció y dice que todos presenciamos estos acontecimientos que pasaron para que nosotros creamos que hay un Cristo que murió por tus pecados, por mis pecados y por los de todo el mundo. Para que vean, para que vengamos a la presencia de Él y que vivamos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia de vuestro Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Libro de los Hechos 3:19. Eso es lo que nos enseña. Pero el apóstol Pedro les hablaba cuando hizo levantar a aquella persona que estaba imposibilitado de sus pies. Dijo, no tengo ni oro. Venía Pedro y Juan, venían al templo y estaba este paralítico y le dijo, ¿sabe de qué? No tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Y aquel paralítico que estaba ahí se levantó y brincaba y gozoso estaba por ello. Y muchas de las personas no creían, pero muchos de los que ellos predicaban el evangelio creían. Y ellos continuaban adelante, lo cual nosotros tenemos que continuar adelante porque ellos contemplaron con sus propios ojos lo que de Jesús hizo. No le contaron, porque nosotros creemos por fe, porque lo leemos en la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios y que ellos de primera mano nos lo dan a saber. En una ocasión les decía el apóstol Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ustedes pidieron un homicida. ¿Quién era? Barrabás. Tengo aquí a Jesús llamado el Cristo y tengo a Barrabás. La costumbre de ellos que tenemos es que en cada fiesta dejemos salir a uno. ¿A cuál queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Judas? ¿A Barrabás o a Cristo? Que suelten a Barrabás y que Jesucristo muera.
Y que su sangre sea sobre nosotros. Y no nomás sobre nosotros, sobre nuestros hijos también. Pero Él todavía se encuentra a la diestra de nuestro Dios, intercediendo por todos y cada uno de ustedes. Y que no le demos largas al asunto. ¿Qué cosas no entendemos? ¿Qué cosas no presenció el apóstol Pedro para que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nosotros podemos cuestionar? Cualquier cosa que usted tenga en su mente, cuestionar, adelante. Pero el propósito de ello es que usted venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos paz con todos, para que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios. Fíjense ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No se puede ser expresado, no lo puedes entender. Aún con todo ello, el corazón, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué cuestionas? Dice 9, Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es salvación de vuestras almas. Eso es el propósito del apóstol Pedro. Esa carta se escribió probablemente en el año 60 después de Cristo, en el año 65. Y la segunda carta se escribió en el 65 al 67 de nuestra era. Para que nosotros nos acerquemos. Él te lo está diciendo: de mis propios ojos les hago saber esto. Palabras del apóstol Pedro, las últimas palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. Punto número 2, dice ahí el versículo 9, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En pocas palabras, hasta que nosotros entendamos toda la palabra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aún no logramos entender el 50, 60%, pero dice su palabra: si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo único que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la Escritura sí dice. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Me voy a ir un poquito al apóstol Pablo cuando estaba en la ciudad de Filipos y fue encarcelado junto con Silas. Y aquel carcelero se iba a enterrar la espada porque era su garantía morir si se le escapaba un preso. Y él pensaba que todos los presos se habían escapado. Y le dijo el apóstol Pablo: ¿sabes de qué? No te hagas ningún daño. Y dice él, este carcelero de Filipos, dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree solamente en el Señor Jesús y serás salvo. Tú con toda tu casa. Y luego fueron y les pusieron el evangelio en su casa y todos fueron bautizados. ¿Por qué? Les pusieron la palabra. La palabra. Y nosotros ahora entendemos que por la palabra de Cristo, de nuestro Dios, podemos acercarnos a Cristo. Todo dice Mateo 28, del 18, 19 y 20. Toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo cual, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y guardando todas las cosas que os he dicho, que os he enseñado, y yo iba enseñándole todas las palabras que os he dicho.
En pocas palabras, la escritura que tenemos hoy en día es suficiente para que nosotros vayamos a vivir eternamente en el cielo. ¿Por qué no queremos entender lo que el apóstol Pedro dijo antes de su muerte? Antes de su muerte, porque nuestro Señor me lo ha declarado, que he de estar, que he de abandonar este cuerpo. Por eso con muchas palabras los amonesto, aunque sean repetitivas, dice el versículo 12, segunda de Pedro 1:12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Cuántos de nosotros, predicadores, sabemos de estas cosas? Y cada día que nosotros escuchamos palabra de Dios y no del hombre, sentimos que nos taladra la mente y el corazón. No crean que ustedes que están de oyentes son edificados, sino también todos y cada uno de nosotros, aunque las palabras nos parezcan repetitivas, decía el apóstol Pedro. Por eso es bien importante que nosotros atendamos a la enseñanza, a las palabras de Pedro por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbre en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga, hasta que, en pocas palabras, hasta que nosotros lleguemos al conocimiento. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo para estar nosotros en la presencia de nuestro Dios. ¿No les parece hermoso? Pero es bien bonito que la palabra sea las palabras que presenció el apóstol Pedro y que ahora se están escritas para que todos y cada uno de nosotros entendamos. Fíjense cómo dicen las palabras que mencionaba en los primeros sermones que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablemos Mateo en el sermón del monte, hablaba de lo que era el verdadero ayuno, hablaba de amar a nuestros enemigos, hablaba de lo que era el divorcio, hablaba de amar a nuestros enemigos, hablaba también que hacer tesoro no es en el cielo y el afán de la vida. Fíjense, pero me encanta bastante cuando llega a la conclusión del sermón. Dice ahí en el versículo 24, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, le haré las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo era la roca. Nuestro Señor Jesucristo, aunque Pedro significa piedra o roca, pero dice nuestro Señor Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es la que nosotros debemos escuchar, es la palabra que nosotros nos va a hacer firmes hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga o cuando Él nos llame pedir que vayamos a ir a la presencia de Él. Claro que está en el Seol, porque ya citamos ahí que David, el profeta David, está en el Seol, porque los huesos de David están todavía aquí en la tierra, es cierto, pero su alma estaba en el Seol, y ahí lo menciona en el libro de Hebreos, que David, el alma, como usted le quiere llamar, está en ese lugar de espera. Están en espera. Abraham está en espera. Hasta que todos y cada uno de nosotros lleguemos, todos los que vamos a llegar a ese lugar. Claro que tenemos libre albedrío, pero que todos y cada uno de nosotros pongamos lo que nos toca de nuestra parte para que vayamos a ese lugar. Porque primeramente dice, los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:13.
y después juntamente con ellos los que habremos quedado para recibir al Señor en las nubes. Pero si usted no atiende al llamado que el apóstol Pedro nos está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, nos vamos a quedar. No vamos a ir a la presencia de nuestro Dios por estar escuchando doctrinas que no es la palabra. Que nosotros, si tenemos alguna duda, nosotros vayamos a la Escritura, nosotros le podamos hablar a cualquier predicador que tenga. A lo mejor Rogelio Toscano no sabe mucho, le voy a hablar a uno que sí sepa. Pero lo más importante, que usted llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, no por las palabras de Rogelio, no por las palabras de cualquier predicador que usted escuche en cualquier campaña. El propósito de nosotros es de que vengan almas a la salvación, de que váyanos a vivir eternamente con nuestro Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Fíjense cómo dice ahí, Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, hablando de la Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas desde el Antiguo Testamento hablaron de esta salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y luego dice el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Profetizado para que nosotros lleguemos con nuestro Dios. Lleguemos con nuestro Dios. Era el apóstol Pedro. Era el apóstol Pedro, para que nosotros entendamos. Decía el apóstol Pablo, voy a tocar una porque se presta muy bien en el tema que vamos llevando. Dice Timoteo, te escribo esto, aunque tengo la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, te escribo esto, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, del Dios viviente, de nuestro Dios, columna, baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y se me pasaron algunas palabras que se me fueron de la mente. Pero ese era el propósito, de que todos y cada uno de nosotros vayamos a la palabra de Dios. Porque muchos burladores, muchos han salido diciéndonos que hay otra salvación. No hay otra salvación. Si no obedecemos al Evangelio, si no nos vamos a la palabra de Dios, no vamos a ser salvos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No podemos entrar, en pocas palabras, no vamos a encontrar la salvación por otro lado, sino solamente en Cristo Jesús. Fíjense, primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Cómo puedes probar los espíritus? Con la palabra, con la Biblia, en pocas palabras. Versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense. Todo que confiesa que Jesucristo ha venido, que Dios ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
hijitos. Y luego dice el apóstol, el apóstol Juan. Y me gusta porque él usa mucho, amados, hijitos, y palabras muy amorosas. El apóstol Juan dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que él que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso habla del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjense, el espíritu del error, porque hay espíritu de demonio y espíritu de Dios. Que sea la palabra de Dios que nos guíe, que sea la palabra de Dios que nos lleve a la presencia de nuestro Dios. Punto número 3, Pedro nos enseña que los hombres, que la palabra fueron inspirados con el Espíritu Santo de nuestro Dios, Algunas cosas, decía nuestro Señor Jesucristo, algunas cosas no me pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, las van a poder entender. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el 16, dice en el versículo 12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las vas a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará con toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dije, bueno, hermano Rogelio, pero ¿cómo entonces no van a poder entenderlas? Y decía, Señor, ¿a dónde vas? Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no podrá venir. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6, todavía ellos esperando, Señor, ¿restaurarás el reino aún en estos tiempos? Y les dice, no os toca a vosotras los tiempos o los sazones que vuestro Padre ha puesto en su sola potestad. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. No os toca a vosotros de saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero fíjense cómo dice el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros, cuando empieza a hablar nuestro hermano Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros lo crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es para la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando vuestro Señor, nuestro Dios, llamar. Y con muchas otras palabras les testificaba y les decía, ¡sed salvos de esta perversa generación! Y aquel día los primeros que entraron, cerca de 3,000 personas. Por eso nosotros queremos estar en la presencia de nuestro Dios, que nosotros vayamos a vivir en la presencia de nuestro Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, viene y mora el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y luego dice 6:9. Dice 1 Corintios 6:9. Y todo aquel que destruyere el templo de Dios, el cual no es de vosotros,
1 Corintios 6:19, perdón, 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué nos falta para que nosotros vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. Porque Pedro nos enseña que con sus propios ojos miró. Por eso decía el apóstol, por eso decía Lucas, el cual yo adquirí de las manos de los que presenciaron con sus propios ojos. Cuando leemos nosotros el Evangelio de Lucas, fíjense, vamos a ir a este último texto, me gusta bastante porque se presta con el sermón de esta tarde, pero se presta también con los asuntos. Fíjense cómo dice, fíjense, desde el 1 lo vamos a leer, es el último que vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lucas el médico, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias y las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, fíjense, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con mucho cuidado, todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense, Teófilo, Lucas. ¿Quién era Lucas? Una persona que no se despegaba del apóstol Pablo, pero él investigaba con mucho diligentemente las cosas que ellos presenciaron y que también nosotros tenemos que hacer lo mismo para que vayamos a vivir eternamente en los cielos. Palabras del apóstol Pedro antes de su muerte. ¿Por qué? Porque ellos las miraron con sus propios ojos, porque ellos fueron a la Escritura y porque ellos las enseñaron porque eran inspiradas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a cantar.